Buenos días, mi nombre es Lisa Roldán y voy a hablar sobre arcos del pie y la marcha. Los arcos del pie tienen la función para bipedestación y equilibrio. Su función es de absorber el peso corporal y distribuir el peso. Tienen una forma cóncava hacia abajo con 3 arcos y 3 puntos de apoyo. El arco transverso, el arco longitudinal interno y el arco longitudinal externo. Esto está apoyado en lo que se conoce como el trípode podálico, que es básicamente la forma de la impresión plantar o lo que normalmente llamaríamos las huellas del pie. Está formado por la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y la tuberosidad del calcáneo. Las partes funcionales del pie son 3: el retropié, el mediopié y el antepié. El retropié está formado por el astrágalo y el calcáneo, que forman la articulación subestragalina como punto de apoyo posterior. El mediopié, que está formado por el escafoides y la cabeza del astrágalo, más el cuboides y las bases de los metatarsianos. El antepié, que está formado por los 5 metatarsianos y los falanges de los dedos 2 y 5 que articulan para formar los rayos del antepié. Los arcos del pie, como mencioné anteriormente, son el arco transverso longitudinal interno, el longitudinal externo o lateral. El que soporta mayor cantidad de peso es el longitudinal interno medio. El arco transverso está compuesto por el cuboides cuneiformes y las bases de los metatarsanos. Y el arco longitudinal interno está formado por el calcáneo navicular, que soporta la mayor parte del peso, los 3 cuneiformes y los metatarsianos mediales. El arco longitudinal externo está formado por el calcáneo cuboides y los metatarsos laterales 4 y 5. El arco longitudinal interno, como mencioné anteriormente, sostiene la mayor parte del peso corporal y clínicamente es el único arco visible. Generalmente aquí se puede observar que se sostiene a través de los 5 músculos que son el tibial posterior, el peroneo largo posterior, el flexor largo del dedo gordo, el aductor del dedo gordo y el extensor largo del dedo gordo. Todos estos, con la excepción del último, proveen sostén y concavidad al arco. Se cabe mencionar que el navicular en este arco es el que principalmente se daña, ya que sostiene la mayor presión y no tiene tanto soporte y es el más pequeño. Los ligamentos que soportan los arcos del pie unen las 5 piezas óseas y son la cuneo metatarsiana, la escafocuneal, la calcáneo escafoide inferior y la calcáneo estragalina. Y los músculos que actúan como tensores del arco es el tibial posterior, el peroneo lateral largo, el flexor propio del dedo gordo y el aductor del dedo gordo. Esos son los que actúan como tensores. Los que actúan como estabilizadores del arco son la fascia plantar, el ligamento spring, el ligamento seno del tarso, el ligamento deltoideo, el ligamento plantar y el tendón tibial posterior. ¿Qué es importante de los arcos de pie? Principalmente su capacidad de amortiguación, ya que a través de las acciones del tibial anterior y del cuádriceps permiten la fase inicial de apoyo. En esta porción, los tendones y los ligamentos del pie también absorben la energía del choque y actúan en su acción amortiguadora a través de la almohadilla del talón, que es básicamente el tejido adiposo y se encuentra entre el calcáneo y la piel. Y básicamente, como es tejido adiposo, posee gran capacidad de absorción. Y a continuación hablaremos sobre la marcha, o también llamada locomoción bípeda. La locomoción es la capacidad de iniciar y mantener el ritmo paso a paso. El inicio de la marcha se da primero cuando el centro de gravedad debe ser movido hacia un lado. De ahí el segundo paso ocurre cuando el centro de gravedad debe ser adelantado horizontalmente para permitir el avance del pie. Y eso da comienzo. Sí. Los componentes de la marcha. Los componentes de la marcha son básicamente los sistemas que funcionan en conjunto para permitir la marcha. Y se trata principalmente de 4: el sistema vestibular, el sistema propioceptivo, el sistema visual y el sistema músculo-esquelético. El sistema vestibular se encuentra dentro del oído interno, es básicamente proporcionado por el órgano de Corti, que le da equilibrio, la sensación de equilibrio. De ahí el sistema propioceptivo, que también ocurre dentro del oído interno y le da la percepción sensorial de espacio propio. El sistema visual, pues a través de los ojos para saber dónde vamos yendo,
y el sistema musculoesquelético, que es la parte de mecánica, de soporte y movimiento. Todos estos sistemas funcionan conjunto a través de una coordinación del eje de la corteza del cerebro. Y como les mencioné anteriormente, las fases de apoyo que ocurren primero es el talón al piso. Entonces lo que ocurre es que la rotación de la pelvis hacia el mismo lado de apoyo, de ahí pasa una inclinación lateral hacia la pierna y la columna gira hacia el lado contrario, lo que le permite balancearse. Entonces cuando la pelvis rota gira unos 40 grados, lo que permite balancearse un poco, y eso produce la fase de oscilación, que en la cadera hace que la musculatura, especialmente el sartorio, los sensores y el pectíneo y el el psoas ilíaco, así como el recto femoral, se contraen en la parte inicial, y luego los isquiotibiales y los glúteos mayor y menor funcionan para contraer ligeramente y mantener el equilibrio. Básicamente es una rotación hacia el lado contrario de la pierna. A continuación, la columna y la pelvis rotan en sentido contrario a la pierna, y eso produce una ligera rotación lateral hacia la pierna que no se tiene apoyada. Y en la musculatura que participa son los semiespinales, el oblicuo externo, el abdominal y los elevadores de la columna, y mientras que el psoas y el cuadrado lumbar ayudan a mantener la pelvis hacia abajo para dar impulso. En la otra fase de oscilación ya viene a intervenir la rodilla, y permite una flexión en la mitad para levantar la pierna, y después una extensión para poder apoyar el talón al piso. Aquí funcionan el cuádriceps, el sartorio y los isquiotibiales. Finalmente la fase de oscilación termina cuando el tobillo y el pie tocan el piso, y se da una dorsiflexión que evita la flexión plantar, y ahí es donde participan los arcos, y la musculatura que participa son el tibial anterior, el extensor largo de los dedos y del pulgar, y estos mismos grupos se contraen para permitir el contacto del talón al piso. Mientras que en esta etapa los flexores plantares están completamente relajados para permitir que el pie no se deforme. Factores que afectan la marcha. Existen 4 factores principales que afectan la marcha: una deformidad, una debilidad muscular, dolor o una falla de control neurológico. Principalmente en cuanto se refiere a control neurológico, se puede dar espasticidad, que es cuando, por ejemplo, producida por una parálisis cerebral, o que básicamente no permite el control correcto de los músculos. Hay diferentes tipos de marcha patológica. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, la táxica, la rígida, desviaciones o congelantes. Vamos a hablar sobre algunos de ellos en un poquito más en más detalle. La marcha patológica. Bueno, la hemipléjica es muy común, estoy segura que algunos de ustedes lo han visto. Se trata generalmente de una lesión a nivel cerebral, y lo que pasa es que la extremidad inferior está flexionada hacia la cadera y extendida en la pierna y con el pie en flexión plantar, y lo que permite que el paciente gire en la pierna y se balancee en la cadera. Otro tipo de marcha patológica se da en tijeras, y eso ocurre cuando es un tipo de circunducción bilateral, y básicamente las piernas se cruzan al caminar. Entonces en este caso los dorsiflexores del tobillo están débiles y los pies arrastran el suelo. Se dan pasos cortos y con mucho esfuerzo, y las causas más comunes se dan cuando son espondilosis cervical o un infarto lacunar, o por ejemplo en el caso de pie equinovaro. Otra marcha patológica es la fascinante, que es típica de la enfermedad de Parkinson, que es un tipo de bradicinética,